Yo he estado meditando en el tiempo que estamos viviendo y incluso mi hermano Danny me preguntó cuál es el título de este mensaje. Y yo he estado pidiendo al Señor aún ahí en la banca, pastor, qué es lo que Él quiere que hablemos, porque no es lo que yo quiero decir, no es lo que yo conozco, no es lo que yo sé de la palabra. Y los 66 libros de Dios son bendecidos, es la palabra de Dios. Como alguien dijo, la palabra de Dios es el consejo de Dios para nosotros. Es la fuente inagotable de su provisión para nosotros. Eso es la palabra de Dios. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque es la fuente, como dice la pastora Fajardo, es la fuente inagotable de Dios, es el consejo de Dios, es el manual de Dios. ¿Usted me entiende? Y tenemos que entenderlo, porque Él nos hizo a nosotros. Yo cuando compré un carrito del 2013, hace ya como 2 años, recuerdo que lo primero que tuve que hacer era ver el manual, cómo trabaja el dashboard, la pizarra del carro, porque ahora los carros son bien sofisticados y cuando necesita aceite ya usted no tiene que ver unos numeritos que ponen los mecánicos. Ya ¿cómo le llaman? La pantalla le dice a usted si el carro necesita aceite o no y lo tiene que poner en menú. Todo ha sido computarizado, todo. Entonces me fui al manual y comprendí que de la manera que yo voy a entender para yo poder saber usar el carro, tengo que conocer un poquito el manual. Nosotros tenemos también que conocer este manual. ¿Usted me entiende? Porque es importante. Y el hecho que ustedes están aquí es porque ustedes están en serio con Dios. Dígale a su hermano, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Este es un tiempo precioso, un tiempo lindo. Aunque sabemos, ¿verdad?, que Jesús nació en otro tiempo. Yo estoy de acuerdo con el pastor, pero sí sabemos que Él nació. Como dijo mi esposa, su nacimiento no fue como el de nosotros, natural. Porque si Él hubiera nacido como nosotros, hermano, Jesús mismo hubiera necesitado un Salvador. Todo el mundo estaba contaminado. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que el pecado entró por un hombre y por un hombre toda la humanidad fue contaminada. Toda la humanidad, póngase a pensar eso, toda la humanidad se contaminó con el pecado. Por la picadura de la serpiente envenenó la sangre del ser humano. La raza humana fue envenenada por la serpiente, Satanás, nuestro adversario. ¿Entiendes? Y por esa razón mi esposo y yo estamos viendo muchos años ya, que cuando vamos a los malls nos damos cuenta que ahora la persona central en los malls no es Jesús, es Santa Claus. Y todos los niños hacen línea para tomarse una foto con Santa Claus. Hello, ¿verdad que sí? Y ¿sabe qué? A mis hijos desde pequeñitos les enseñamos que Santa Claus no existe. Yo lo siento si usted todavía cree en Santa Claus, yo sé que no, pero Santa Claus no existe. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que uno le podía mentir a ellos. Hoy en día, cuando yo les digo que algo no existe, ellos me creen. Y da la casualidad que el hijo menor mío de 21 años me hizo una pregunta bien rara ayer o antier y me dijo, papi, ¿tú crees que los vampiros existen? Le digo yo, claro que existen los vampiros, pero estoy hablando de los animales, ¿verdad? Que parecen murciélagos, mejor dicho, murciélagos. Pero le digo yo, pero son animalitos. Me dice, pues yo pensaba que los vampiros existen como Drácula. Yo no sé. Le digo, David, yo nunca te he dicho que eso existe. Pero ¿sabe? Cuando le dije, eso no existe, enseguida me lo creyó. ¿Entiende? Porque desde pequeñito le enseñó entre la verdad y la mentira. San Nicolás, Santa Claus no es real. Pero todos sabemos que, sí, así le llamaban en Europa, San Nicolás, amén. Incluso mi mamá una vez en Honduras, yo le pedí a Santa Claus una bicicleta y está bueno que le haya pasado. Porque las bicicletas en ese tiempo, me imagino, eran caras. Y recuerdo que Santa Claus no me trajo la bicicleta esa noche, pero me dejó una carta. Y la carta decía, perdona
que no te pude traer la bicicleta porque no me cupo en la bolsa. ¿Sabe una cosa? Era porque mi mamá no tenía suficiente dinero en ese tiempo. Pero ella misma cayó en su propia trampa. ¿Verdad que sí? ¿Entiende? Pero en ese tipo de mundo venimos nosotros. Fuimos engañados por nuestros padres, por tradiciones, supersticiones. ¿Entiende? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso Él dice, las cosas viejas pasaron. Yo no sé qué cosas viejas usted tiene que dejar atrás, pero yo tenía un chorro de cosas que no me servían a mí para lo que Dios está haciendo en mi presente. Porque si yo llevo las cosas pasadas a mi presente, voy a arruinar mi presente. ¿Usted me entiende? Tradiciones, supersticiones, etcétera, etcétera. Pero tengo un versículo en la Biblia, en el famoso Génesis capítulo 3. ¿Cuántos saben dónde está el libro de Génesis? Levante su mano si ustedes saben dónde está el libro de Génesis. Wow, algunos saben dónde está el libro de Génesis. Yo sé que todos saben. Gloria a Dios. Génesis capítulo 3. Voy a ser breve, pero vamos a hablar por qué razón el mundo no sabe celebrar el nacimiento de Jesús, aunque no es en este tiempo, creemos que fue en marzo, abril, pero no importa la fecha que sea, pero sí sabemos que nuestro Señor y Salvador vino a la tierra, gloria a Dios, y regresa muy pronto. ¿Cuántos creen que Él regresa pronto? Y si alguien me trae un vasito de agua, se lo voy a agradecer, por favor. Génesis capítulo 3. La pregunta es, ya tengo, gracias. Gracias. En Génesis capítulo 3 dice, y el versículo, vamos a empezar en el versículo 6. Versículo 6. Génesis 3, 6. El nombre de este mensaje es paz y seguridad. Versículo 6 dice, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer, Eva, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Notemos estas cosas que están sucediendo. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, Adán, el cual comió así con ella. Entonces, dice, como resultado de la desobediencia, me imagino que esto sucedió inmediatamente que probaron ese fruto que Dios les había dicho que no probaran. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, de Adán y de Eva. Eran los únicos que existían en el jardín del Edén, en todo el planeta Tierra. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, Adán y Eva, dice, se escondieron. Oiga esto, de la presencia de Jehová, dice, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, y nota lo que él dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Esto es tremendo porque mientras yo estaba meditando en este pasaje bíblico, me di cuenta en qué condición cayó el hombre cuando el pecado entró en ellos. Note lo horrible que es el pecado, iglesia. Si nosotros tuviéramos idea, y tenemos que pedirle revelación a Dios para que entendamos que con el pecado
no se puede jugar. Y también acordémonos que no hay pecado venial y no hay pecado mortal. Pecado delante de Dios es pecado. Pecado es desobediencia a Dios. Y está el pecado y está la rebelión. El pecado es cuando usted peca contra la voluntad de Dios. La rebelión es un poquito más allá, cuando usted peca contra la autoridad de Dios. ¿Usted oyó eso? O sea que si usted repite el pecado, está pecando contra su santidad, pero está haciendo algo más que eso. Está pecando contra la autoridad de Dios. Y es como la persona que está manejando un carro y dice: yo me llevo la luz roja, no me importa, I don't care. Eso es rebelión contra la ley de la tierra, ¿verdad? Así es la rebelión espiritual. Cuando vivimos en pecado, la Biblia dice en 1 de Juan que el que peca, el que practica el pecado, dice, no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, no viviría en pecado. Y sabe que todos pecamos, todos. No somos perfectos, pero no tratamos de pecar intencionalmente, ni tampoco vivimos en el pecado. No dormimos en el pecado. Han habido momentos que yo he tenido ciertas cositas en mi corazón contra alguien y Dios me ha dicho: tú no puedes guardar ese rencor, porque ese rencor es como un veneno que entra en todo tu ser y trae amargura a tu vida, y luego contaminas las demás personas, contaminas la atmósfera de tu casa, la atmósfera de tu hogar, la atmósfera de la iglesia, se contamina. O sea, el pecado es algo bien serio. Por eso la pastora dijo: Emanuel, Dios con nosotros, porque Él nos salvará de nuestros pecados. O sea que lo que celebramos es que vino el Señor, vino Jesucristo a la tierra 2000 años atrás para salvarnos del pecado. ¿Sabe que Hebreos dice: cuida tu salvación? Cuida tu salvación, dice, con temor y temblor. Y más abajo habla de los ángeles, en el mismo capítulo 2 de Hebreos, de los ángeles que dejaron su primer estado, siendo ángeles en el cielo, se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás. Dice la Biblia que Jesucristo no participó con ellos con el plan de redención. ¿Por qué? Porque eran ángeles, eran espíritus. Pero yo le doy gracias a Dios que cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo primero. Porque parte de la maldición fue de que el hombre tenía que regresar al polvo, porque del polvo fue tomado y al polvo regresará. ¿Usted me entiende? Pero imagínense si nosotros hubiéramos sido aquellos ángeles, estuviéramos, dice, en lugares de tinieblas, en prisiones, como ellos lo están hasta el día de hoy, de acuerdo al libro de San Judas, que es un capítulo nada más. Los ángeles abandonaron su primer estado porque entró el pecado en ellos. La rebelión que entró en Satanás también entró en ellos. Entonces, como él está en miseria, como Satanás está en miseria, y los ángeles están en miseria, y los ángeles caídos están esperando el regreso de Jesucristo en la segunda vez. Porque cuando ellos vieron a Jesús la primera vez en la tierra, ellos dijeron: ¿para qué tú has venido antes de tiempo? ¿Has venido a juzgarnos? O sea que ellos están esperando el juicio. Los demonios están esperando el juicio. El diablo está esperando el juicio. Pero ellos no quieren estar solos. Hay un dicho en inglés que dice: misery loves company. La miseria ama la compañía. Y por eso es que él está luchando contra la iglesia y el ser humano. ¿Y por qué Satanás lucha contra el ser humano? Porque somos creación de Dios. Él no quiere que tú vayas al cielo. Él no quiere que tú, ¿sabes por qué? Porque él una vez estuvo en el cielo con una tercera parte de los ángeles. Él no quiere que tú vayas al cielo. Y eso es tremendo. Entonces, lo que me llama la atención es que en el versículo 7 dice que los ojos de ellos, a través del pecado, los ojos de ellos fueron abiertos, ¿verdad? Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso habla de vergüenza, ¿verdad? Y a la misma vez se escondieron porque escucharon la voz de Dios. Y acordémonos que ellos caminaban con Dios
Eso es lo que el pecado hace. Cuando uno vive en pecado, uno se esconde de Dios y vive en vergüenza. Y vive en vergüenza el que no conoce a Dios. Anoche a las 3 de la mañana le digo a mi esposa, por favor, ¿tú crees que puedo prender la lamparita de la luz? Porque Dios me dio una palabra con este mensaje. Pero no quería olvidarme a las 3 de la mañana. Entonces yo me levanté a las 3 de la mañana y escribí como pude, como 3 minutos. Y lo que el Señor me mostró a mí es la condición en que el mundo vive hoy. Porque nosotros salimos del mundo y tenemos que estar agradecidos. ¿Verdad? Que denle un aplauso al Señor. No como los judíos que cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Se empezaron a quejar porque las cosas no les iban muy bien según ellos, ¿verdad? Porque dijeron, mejor nos hubiera sido habernos quedado en Egipto. Y Egipto es un tipo del mundo, porque allá por lo menos comíamos carnes. ¡Qué mentira del diablo! Pero hay muchos cristianos que se quejan aún hoy en día. Tenemos que entender que en el mundo no nos puede dar a nosotros absolutamente nada, ¿verdad? Entonces me levanto a la madrugada y comienzo a ver en visión. Esto es visión en mi corazón, en mi espíritu, no en lo físico. Gente, multitudes de personas corriendo por todos lados. Y todo el mundo estaba huyendo. Oiga esto, estaba huyendo. ¿Huyendo de qué? Huyendo de ellos mismos. ¿Sabe usted que en Deuteronomio 28, parte de la maldición, si usted el libro de Deuteronomio dice, bendito serás a la salida, bendito serás a la entrada si obedeces. Pero si no obedeces, maldito serás a la salida, maldito serás a la entrada. Pero luego dice, y esta es la palabra que yo escuché en mi espíritu, perdón. Y tú huirás sin que nadie te persiga. Y eso me despertó a mí anoche. Yo no estaba ni pensando. Y tú huirás. ¿Sabe? Cuando una persona está huyendo de algo, asustado, dice, y tú, hablándole al pueblo de Israel, ustedes huirán sin que nadie los persiga. Pero el Señor me mostraba a mí por qué razón las personas que yo podía ver en la visión estaban huyendo. No era porque habían personas que los perseguían, era simplemente porque su conciencia los estaba persiguiendo. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Por esa razón ustedes, multitudes de personas, ¿verdad? Yendo a los shops, comprando, haciendo esto, tomando, haciendo 20,000 cosas que nosotros también hacíamos. Yo no los condeno a ellos. Yo entiendo por qué ellos están así, ¿saben? Pero yo no deseo estar con ellos. Yo no deseo estar con Vicente, porque Vicente va para donde va la gente. Entonces yo miraba a estas personas huyendo y el Señor me decía, es porque la conciencia de ellos los persigue, porque todavía no han cubierto su pecado. Están como Adán. ¿Aló? Están como Adán y como Eva, en vergüenza, se esconden de Dios. Y así como Adán escogió la higuera, las hojas de la higuera de una planta para cubrirse, así el mundo se está cubriendo de alguna manera de religiosidad. Yo voy a la iglesia los domingos y me confieso los viernes o los sábados. Esa es una forma de religión que solo trata por fuera, pero no tiene poder para cambiarnos por dentro. Y la necesidad del ser humano es que seamos cambiados por dentro. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá muchos que negarán el poder, ¿verdad? Para cambiar. Negarán el poder para cambiar, porque no conocen a Dios. Entonces, todas esas multitudes de personas que estaban huyendo son personas que no conocen a Dios. Incluso la palabra de Dios nos dice a nosotros que si no tenemos pecado, tenemos comunión unos con otros. Pero ¿cuál es lo contrario? Si vivimos en pecado, no tenemos comunión unos con otros, porque el pecado nos separa de las cosas de Dios y de los hermanos de la iglesia. Entonces, pude ver esas personas
Y el Señor me mostraba por su palabra, pero anoche lo estaba meditando. Estas personas, el mundo no conoce a Dios, no entiende las cosas de Dios. Están muertos en sus delitos y pecados. Están vivos físicamente. Amén. Celebran el cumpleaños de aquel que un día los va a juzgar. Están celebrando el cumpleaños de aquel que un día, como dijo mi esposa, Él no viene como el bebé, ¿verdad? El niño Jesús. Él viene como quien, el juez de toda la tierra. Toda lengua confesará, toda rodilla, dice, se doblará. ¿Usted me entiende? Es tremendo. Él vino para morir. Él nació para morir. Jesús nació para morir por ti y por mí. Pero el mundo no lo entiende. Y espero que si esto está por las redes sociales, hay alguien que pueda entender este día, que comprenda, que entienda que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual es peor que todas las muertes. Jesús dijo, no temáis los que puedan destruir tu cuerpo. Teme aquel que puede destruir tu cuerpo y enviarte al infierno. ¿Usted me entiende? Es importante. Quiero que vayamos para el libro de Tesalonicenses por un momento. Voy a ser bien breve, pero yo celebro este día. Yo celebro las Navidades por esta razón, porque sé lo que Él ha hecho por mi vida. Gracias te doy, Señor. Es más que una religión. Oh, es más que una religión. No es una tradición, es la verdad. Es la verdad. Me llama la atención, voy a asociar este versículo con lo que estamos hablando, aunque este capítulo tiene que ver con los últimos tiempos. Pero hay algo aquí que caracteriza que estamos en los últimos tiempos y se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Pero note lo que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Oiga lo que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, note, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. Escuche bien. Yo no sé si usted sabe, este año en septiembre, escuche bien, en septiembre, creo que fue septiembre, pero fue este año, las Naciones Unidas declararon, las Naciones Unidas declararon paz y seguridad en las naciones. El día de la paz y la seguridad en las naciones. ¿Ok? Si usted quiere, lo puede ver. Puede ir a Google o puede ir a YouTube y lo puede ver en las redes sociales cuando las Naciones Unidas proclamaron hace maybe 2 meses el Día de la Seguridad y la Paz por primera vez. ¿Ok? Eso es tremendo. ¿Por qué razón le digo esto? Porque el mundo ya no es individualmente, ya no es Pedro y Juan, es todo el mundo que está buscando la paz y la seguridad. Y cuando me puse a meditar en ese versículo, sentía que el Espíritu Santo me dice, pero lee bien lo que dice: paz y seguridad. 2 palabras bien importantes: paz y seguridad. ¿Y para qué vino Jesús? Para traer paz a nosotros, ¿verdad? Paz. Pero no hay paz si no hay seguridad. Y una de las cosas que Dios hace es que Él trata con tu futuro. Él no solo arregla tu pasado, Él no solo nos redime, Él no solo nos perdona, ¿verdad? Y nos lava con su sangre y perdona nuestros pecados. Es más, Él ya no quiere que tú pienses en tu pasado. No importa lo que tú fuiste, Dios te perdona, Dios te perdonó si estás en el Señor. Pero te da seguridad porque Él también te promete un cielo nuevo, ¿verdad? Un cielo nuevo. Te promete una mansión. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Todo espíritu de distracción yo lo reprendo. Hay mucha distracción. ¿Alguien puede cerrar esa puerta? Los niños, tranquilícense por favor.
Gracias, Señor. El diablo le gusta robarse la semilla. Porque mire, si yo tuviera granos de maíz aquí ahora, yo le diría que es parecido a la palabra. Cada palabra de Dios es como una semilla que Dios dice no va a regresar vacía. Si cae en tierra buena, si cae en tierra fértil. O sea que el sembrador viene y siembra, tira la semilla, y nosotros, porque sabemos que no es estamos hablando de la semilla espiritual, no es la palabra que sale del hombre, es la palabra que sale de la palabra de Dios. Si usted está atento a esa palabra va a caer en tierra buena, y esa palabra va a dar, por una semilla va a dar 100 frutos. ¿Usted me entiende? La palabra de Dios, escuche bien, vale más que el oro y la plata y las piedras preciosas. Imagínense que alguien venga aquí y empiece a tirar billetes de a 100. No me diga que usted se va a quedar así. Pero eso es lo que hacemos muchas veces nosotros en medio cuando se está predicando. Como que no ponemos atención, como que empezamos a ver el reloj, como que empezamos a oler las baleadas, como que empezamos a pensar en la comida, en la sopa, ¿verdad? No, hermano, mire, aquí se está dando la palabra de Dios. Yo quisiera que usted, cuando yo vine al Señor la primera vez, yo tremendo fanático para el Señor. Por todos lados llevaba mi Biblia, y mi mamá, que me conocía a mí desde pequeño y en mi adolescencia, no lo podía creer, y mi mamá era una persona que ya conocía al Señor. Ella me decía, oh, wow, qué cambio tan grande. Pero ¿sabe qué? El cambio no vino porque yo iba a la iglesia. El cambio vino porque yo dejé que Dios trabajara en mi corazón a través de su palabra. ¿Entiende? Entonces, cuando la palabra se lee, sea por medio de la palabra o se está citando la palabra, tenemos que estar atentos a la palabra, porque es una semilla que Dios va a usar. Maybe no te darás cuenta hoy, pero mañana vas a decir, wow, aquella palabra que se sembró tal fecha, ¿cómo me está ayudando ahora? Cuando yo estaba pasando mis tiempos más críticos en mi vida, cuando vine al Señor, yo pasé por un temor horrible. Y recuerdo yo que mi mamá siempre por el teléfono a las 3 de la mañana tenía que orar conmigo. Y me decía, me daba siempre el Salmo 91. Y me decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Mi mamá intercediendo por mí mientras yo tenía un temor horrible. Era un temor que vino por yo salir con una muchacha que era de familia de bruja, y ya usted sabe. Y cuando yo estoy orando, un año después, porque el temor no se iba, y estoy orando fuerte y estoy citando el Salmo 91, mire, ponga atención. La Biblia dice, sé rápido para escuchar, tardo para hablar, para airarse. Sé rápido, porque cuando se habla la palabra del Señor, sé rápido quiere decir, pon atención. Shut up, cállate, pon atención, porque es la palabra de Dios que sale de la boca. Bueno, sale de mi boca, pero es la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? Sé rápido para escuchar. Mira lo que se está diciendo para que tú después respondas. Mira lo que está diciendo para que después, si quieres analizar, analízalo. Pero primero entiende. Por eso el Espíritu, cuando le habla a la iglesia, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos oímos, pero no todos entendemos. ¿Quiénes entienden? Los que están atentos a la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? Entonces dije, ya como 2 años después, con ese temor horrible que no se quería ir, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, mi mamá otra vez todas las noches, como a esa hora, ya ella me esperaba a mí. Yo no vivía con ella, yo vivía bien retirado. Mami, por favor, ayúdame. Yo de 24, 25 años, ayúdeme, mami. No aguanto, tengo un temor horrible. Esto fue antes de venir al Señor. Tengo un temor que ya no aguanto más. Mi corazón está a miles de millas por hora. Era una cosa pero horrible, un espanto, susto, triste. Me sentía mal, no entendía. Cuando una noche que me tuve que hincar en el piso al lado de una barra, y las barras las cierran tarde, Club de West New York o de Union City se llamaba, y habían hombres afuera en la barra como a las 2 de la mañana, y el teléfono como de aquí donde está mi hermano, me toca hincarme. Mi mamá me dice, híncate por teléfono,
yo me hinco con una rodilla y me dice, repite conmigo. Ya lo había repetido miles de veces, pero esta vez ella me pidió que me hincara. Y dije, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y el Señor me habla a mi espíritu y me dice, tú no estás habitando. Tú estás recitando algo que tú ni entiendes. ¿Usted me entiende? Y en ese momento el Señor me llevó a Job, ahí en ese lugar donde estaba. Yo había leído un pasaje en un libro que se llamaba Job, que ahora entiendo que está en la Biblia. Que cuando Satanás iba a tocar a Job y su familia, le tuvo que pedir permiso. Y Dios me dice, ¿tú entiendes eso? ¿Tú entiendes eso? Él no te puede tocar. Pero la razón que Él te visita todas las noches es porque tú abriste una puerta. Tú le abriste una puerta a Satanás. Porque yo no conocía al Señor. Yo era mujeriego y todo, menos nunca me metí en droga. Tomaba, pero socialmente. Pero lo mío era salir afuera a las fiestas. Me reía de mis padres. Cuando lo miraba, él se convirtió un año antes que yo. Mi papá era peor que yo. Él está en la gloria ahora porque se convirtió. Cuando miraba a mi papá orar con mi mamá, yo me reía. Porque antes mi papá insultaba a mi mamá porque mi mamá oraba. Le decía, vieja, tal por cual, tú siempre estás orando. Bla, bla, bla. Y yo vi todo eso. Pero mi papá cayó, vino al Señor como un año antes, ¿verdad? Pero cuando lo miraba orar, yo, ¿sabe lo que yo hacía? Yo le decía así, porque él estaba orando con un grupito de una familia que venía a orar todos los viernes a la casa. Y ya yo me vestía y miraba a mi papá de lejos. Ya mi papá sabía para dónde iba yo, pues estaba con traje y todo, y le decía, psst. Le decía así a mi papá, estás loco. Pues esa noche el Señor me dijo, tú no habitas en mí. Tú tienes una forma de religión, pero tú no conoces mi poder, porque no has querido. Pero si tú abres la puerta, ¿sabes qué? En esa misma semana yo entregué mi corazón al Señor. Y desde entonces no he sido perfecto, he fallado, pero desde entonces no he dejado de servirle al Señor. Pero ¿sabe lo que yo aprendí? Que había que poner atención a la palabra. Porque la palabra es lo que Dios usa para renovar nuestra mente y para que conozcamos su perfecta y buena voluntad. Romanos capítulo 12, porque cuando usted viene al Señor, usted es salvo inmediatamente. Su espíritu se salva cuando lo hace de corazón, pero todavía tiene una mente, ¿verdad?, que piensa como antes. Romanos 12 dice que renovemos nuestra mente con la palabra. No solamente no seamos transformados como el mundo, sino que renovemos la mente con la palabra de Dios, para que así podamos saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios si no renovamos nuestra mente? Si no entendemos que la palabra de Dios vale más que el oro y la plata, y que estos momentos que tenemos ahora mismo son preciosos. ¿Sabe una cosa? Un día el mundo, aquellos que han rechazado a Jesús y se quedan en la gran tribulación, y ya ustedes no estén, nos vayamos con el Señor, van a desear haber estado aquí en esta casa. ¿Sabe por qué? Así como Jesús vino, y no vino a nacer en un palacio, Él vino a nacer ¿en un qué? Y estaba supuesto a nacer en un pesebre. ¿Sabe por qué estaba supuesto a nacer? Porque Él vino como el Cordero de Dios. ¿Y dónde nacen los corderos? ¿Aló? Era natural que naciera en un pesebre. Y es interesante, que me llamó la atención, estoy terminando, que dice la palabra del Señor, que en Génesis 3:15 ya Dios había planificado que la simiente de una mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, refiriéndose al Mesías. O sea, en capítulo 2, versículo 10 de Hechos, dice que Dios, en su anticipado conocimiento, preparó todo para que Jesús muriera en una cruz. ¿Qué me dice eso a mí? Ya Dios conoce y sabe todo lo que tiene que ver con tu vida y mi vida. Y Él tiene un plan para tu vida.
tú no te debes desanimar por lo que estás pasando, iglesia. Porque si Dios anticipó, Él dijo, yo voy a hacer a Adán del polvo. Porque él va a pecar y Eva va a pecar, pero no van a ser como los ángeles. Los ángeles no tuvieron una segunda oportunidad. Ellos cayeron, ellos dejaron su primer lugar, ¿verdad? Y se fueron al infierno. Hoy en día están esperando ir al lago de fuego, porque van al infierno, ahí están por ahora. Pero el lago de fuego, cuando salgan del lago de fuego, a ellos se les va a decir por qué razón están en el lago de fuego. Incluso toda persona que no cree. Eso es tremendo. Pero Dios dice en su anticipado conocimiento, Adán va a pecar, Eva va a pecar. A Dios no lo cogió por sorpresa. Lee el libro de Hechos capítulo 2. Ya Dios tenía un plan. Antes que el mundo fuera, ya Jesús. En la mente de Jesucristo, de Dios, estaba Jesús el Cordero. Él viene la primera vez como el Cordero. Él va a venir a los suyos y los suyos lo van a rechazar. Pero la segunda vez Él ya no viene como el Cordero. Él viene como el Señor de señores. Y ya no viene ya no viene con relación con el pecado. Él viene ahora para juzgar como el gran juez de la tierra. ¿Y sabe qué? Si usted no lo confiesa ahora, lo va a tener que confesar ese día. Y si no se doblar rodilla o no se humilla delante de Dios, serás humillado. Y eso es bien importante que entendamos. Ahora, finalizo con esto. ¿Qué es lo que están buscando las naciones ahora? Paz y seguridad. ¿Quiere que les diga algo? Si me da una sonrisita, me voy a demorar 2 minutos más. Por favor. Ustedes son bien bonitos cuando se ríen. Pero cuando no se ríen, como que me da un poquito de temor. Tengo ganas de decirle, pastor, venga. Gloria a Dios. Esto es importante que entendamos. Ahora ya no es Pedro ni Juan. Ahora es Honduras. ¿Qué va a pasar en Honduras? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar en Ucrania? ¿Qué va a pasar en esos lugares? ¿Qué va a pasar con los árabes, los palestinos? Viene una tercera intifada. Una intifada es una revolución árabe en contra de los judíos, protestando tanto verbalmente como físicamente en contra de los judíos para que ellos no tengan su embajada en Jerusalén. ¿Y qué cosa? Que el año que viene son 70 años que Israel cumple de estar en su tierra. Desde el 48 añada 70 y cae en el 2018. ¿Qué cosa, verdad? ¿Y qué cosa que Jesús dijo? Esa generación que ve a mi pueblo regresar, dice, verá el fin de todas las cosas. Esa generación, nosotros somos esa generación. Aló, dígale a su hermano, nosotros somos esa generación. ¿Lo creas o no? Para Dios no le importa. Es más, para Dios, si tú no crees, allá tú. Pero somos esa generación. Por eso dice que todas las cosas que puedan ser sacudidas van a ser sacudidas. Y la palabra que yo les iba a traer, que recuerdo que vino el pastor para tocar, se me fue en ese momento antes que él viniera, regresa ahora mismo. Es que le voy a decir que nosotros esperamos esto. Yo espero en mi corazón esto. Yo nunca voy a sembrar temor en ustedes, pero una cosa sí sé, que nosotros vamos a tener que resplandecer en las tinieblas. Cuando hablo de las tinieblas, estamos hablando las tinieblas del pecado. ¿Entiende? El mundo está en pecado. Amén. Pero aprovéchese, porque la luz de Dios Dios quiere y puede resplandecer sobre tu vida, tus acciones, tu manera de vivir, tu manera de comportarte. Eso hace que la luz del Señor resplandezca sobre tu vida. Amén, iglesia. Porque en el año 2018, todo lo que pueda ser sacudido, puso el Señor en mi corazón, va a ser sacudido, pero ya no va a ser, sino que continuará siendo sacudido y peor. Entonces tenemos que estar bien preparados. ¿Usted me entiende? Los falsos profetas están profetizando. Cree solamente. El año que viene Dios te va a dar ese carro, esa promoción, ese trabajo. Tenemos que tener cuidado, porque usted tiene que entender en qué tiempo está viviendo. Somos hijos de luz y no de tinieblas.
para que no andemos en tinieblas como los demás. Somos hijos de luz. Pero dice, en tu luz, ¿qué dice? Veremos la luz. Pero ¿qué dice? En tu luz veremos la luz. O sea, en tu palabra, ¿verdad? Vamos a reconocer en el tiempo en que estamos viviendo. El mundo está diciendo paz y seguridad. Los Estados Unidos, hace un mes, el presidente Donald Trump declaró que los Estados Unidos va a poner su embajada en Jerusalén. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos oyeron esa noticia? Levante su mano. Ok. Eso es bueno. Porque en Zacarías 12, 14, 13 dice que Dios va a contender con las naciones que dividieron su pueblo. Eso es bueno. El problema es que los árabes no creen en eso. Los palestinos dicen que esa tierra les pertenece a ellos. Pero el primer ministro Netanyahu ha dicho que Jerusalén siempre va a ser Jerusalén. Y los Estados Unidos ha dicho, Jerusalén no la van a negociar. En febrero viene otra reunión grande para que los árabes se van a reunir en las Naciones Unidas con las demás naciones. Hubieron 126 naciones que votaron en contra de lo que Donald Trump había dicho que quería hacer. La mayoría de las naciones no quieren que los judíos tengan su capital en Jerusalén. Ahora mismo la tienen en Tel Aviv, pero Jerusalén siempre fue la capital de ellos antes. Lo que pasa es que en el tiempo cuando estaban esparcidos, se aprovecharon algunos países, incluso los turcos, en un tiempo atrás vivieron, y también los palestinos, y le llaman la tierra, las tierras ocupadas. Y si usted no conoce la palabra, usted va a creer, ¿verdad? Pero no es así. La tierra esa le pertenece a los judíos, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Entonces es una guerra espiritual. El mundo dice es una guerra de religión, y se ríen y se burlan. No, es una guerra que está pendiente, que Dios dice que va a utilizar para sacudir las naciones. Entonces, en este mes, el año que viene, va a ser un año bien difícil. Y estamos viviendo en la capital del mundo. Y si alguien tiene que estar orando, debería ser la gente de New York y New Jersey. Ok, porque somos un blanco para el enemigo. Pero Él dice que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, refugio mío. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Yo creo que es un salmo profético para este tiempo, para que usted se lo memorice, para que usted habite en la palabra de Dios siempre y no se vaya con Vicente. No importa si tu papá, tu mamá decide abandonarte, ¿sabe qué? Tú sigue al Señor. Y un día Dios va a entregar a tus padres. Dios va a salvar a tus padres y tu familia. Pon al Señor primero. Pon al Señor primero. Este es el tiempo de estar en serio con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pongámonos de pie.